Y ahora le tocó el turno a la elipse. ¿Qué es esto de la elipse? A ver, la definición. Dados dos puntos que los vamos a llamar F1 y F2, que van a ser los focos, se denomina elipse al conjunto de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a ambos focos es constante. Es decir, la distancia del punto al foco 1 más la distancia del mismo punto al foco 2 es siempre el mismo valor, es una constante. Define que a esa constante la van a llamar 2A, después vamos a ver qué es ese 2A. Trabaja primero con una elipse centrada, fíjense que pone los focos en menos C0 y C0, con el valor de C positivo, total si fuera negativo queda lo mismo invertido quién es foco 1 y quién es el foco 2, un centro en el origen que después lo vamos a cambiar de lugar. Y entonces, una vez establecidos esos dos focos, tenemos que buscar los puntos supongamos que tengo este punto. Lo que me está diciendo es que esta distancia más esta distancia tiene que ser igual para cualquier punto de esa figura que llama elipse. Y además, bueno, como les decía, esa distancia va a valer 2A. A diferencia de otros ejercicios, el gráfico lo pone a lo último. Vamos a ir al gráfico para entender ese concepto. ¿Tá? Acá está. Acá tenemos el gráfico de la elipse y lo que me está diciendo es que la distancia de este punto, que es el foco, a este punto, y sumada a esta distancia es siempre la misma. Por ejemplo, si agarro este punto de la elipse, esta distancia más esta distancia va a ser el mismo valor. Y así en cualquier punto de la elipse. Acá hace toda la deducción para llegar a la ecuación. La ecuación es esta que figura acá. Esperen, esta que está acá. Esta es la ecuación para una elipse donde define este valor de a al cuadrado y este valor de b al cuadrado, donde a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Ahora sobre el gráfico vamos a ver quién es a, quién es b y quién es c. Pero bueno, lo que es la parte de la deducción de esta fórmula, o sea, asegurar de que esta fórmula cumple con la definición, lo dejo para el análisis de ustedes. No quiero, como digo, que los videos se hagan más largos de lo necesario, y si tienen alguna duda me preguntan. Igual no es necesario para el contenido de la materia saber la deducción de esta fórmula. Sí saber que si uno trata de graficar una ecuación que cumple con esto, va a obtener la gráfica de una elipse. Bien, vamos al grafiquito que está acá, vamos a ver, esperen que vamos a borrar lo que marqué antes y definir quién es A, quién es B y quién es C, que eso sí es importante. Bien, fíjense, el valor de A es el valor que va desde el origen, desde el centro, mejor dicho, en este caso es el origen, pero desde el centro de la elipse al vértice mayor, porque acá tenemos también que podríamos hablar de este punto acá arriba, podríamos llamarlo también vértice, ¿tá? Pero estamos hablando sobre el eje focal. Fíjense que estamos trabajando sobre los dos ejes focales. Entonces, del centro a lo que sería el vértice principal o al vértice correspondiente al eje focal es el valor de A. En cambio, del centro al vértice correspondiente al que no es el eje focal es lo que llamamos B. Y por último, del vértice al foco se llama C. O sea, que del centro al vértice principal, digamos, el que está sobre el eje focal, lo vamos a llamar A, al que está en el otro vértice lo vamos a llamar B, y la distancia del centro al foco le damos C, donde
podemos desprender que desde C a C lo que tenemos es 2 veces C, que es lo que se suele llamar distancia focal. Observen que el centro es simétrico con respecto a la elipse. Podemos llegar a... Acá lo importante es lo siguiente. Fíjense, yo acá tengo el lado más largo, es el del lado focal, que es el referente A. Que si vemos la ecuación, A está modificando o está alterando a x al cuadrado. Está en el término de x. Entonces, el eje focal está sobre el eje X. Si en cambio el lado más grande, porque estamos trabajando en una elipse con eje focal paralelo al eje Y, sigue siendo A, pero entonces el A está dividiendo al Y cuadrado. Es decir, que cuando yo tengo la ecuación de una elipse, la elipse va a estar dividida, la X y la Y, por numeritos. El numerito más grande me va a decir si es una elipse horizontal, el numerito más grande divide a la X, o si es una elipse vertical, entonces el numerito más grande, que es el que llamamos A, porque recuerden que A siempre está sobre el eje focal, que es el eje principal, es el eje grande, los focos están sobre la parte, sí, la parte más larga de la elipse. Entonces, el valor más grande es el que me identifica al foco en la ecuación de la elipse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una elipse horizontal en vez de, perdón, vertical en vez de horizontal, el valor de A es paralelo al eje Y es la distancia del centro al vértice sobre el eje focal. El valor de B es del centro al vértice más chiquito, digamos, más cercano, y el C sigue siendo la distancia del centro al foco, lo que pasa que ahora estamos sobre el eje Y. Se define en la elipse, también vamos a ver que está definido en la hipérbola, el concepto de excentricidad, que se define como el valor de C dividido el valor de A. Fíjense una cosita, el valor de C es el valor del foco y el valor de A es desde el centro, pasando por el foco. Lo que estoy mirando es qué tan cerca está el valor de A con respecto al valor de foco. ¿Qué tanto se acerca el vértice al valor de foco? Cuando eso ocurre, lo que tengo es una circunferencia. ¿tá? Si ustedes se analizan, van a ver que ese es el caso. El valor de C siempre va a ser más chiquito, es decir, que el valor del foco va a estar entre 0 y 1, no incluidos. Bueno, acá aparece un primer ejercicio. Tenemos x cuadrado sobre 4 más, esto es importante, ya vamos a ver que cuando hay un menos ya deja de ser una elipse y lo que vamos a tener es una hipérbola. X al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 10 igual a 1. El más grande es el que divide a la y, por lo tanto ya sabemos que esto es una elipse que tiene esta forma. Es una elipse vertical, donde de lo que dijimos, el valor de a cuadrado es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que a es raíz de 10. El valor de b al cuadrado es igual a 4. Es decir, que b vale 2 y menos 2. Que es lo que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que nos faltaría sería calcular el valor de C, que más arriba se acuerdan que teníamos esa relación muy similar a la de Pitágoras, porque si ustedes lo analizan van a ver que les queda un triángulo rectángulo, que es a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Lo que nos falta es c, que es la distancia al foco. Entonces a cuadrado menos b cuadrado es igual a c cuadrado. Eso es lo que tendríamos que hacer para calcular los focos de la hipérbola, de la elipse. Con A y B ya tenemos todos los vértices, tenemos el centro, esto está centrado en 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá está la formulita, c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, es decir que c vale 6.
c al cuadrado, es decir, que los focos están en menos raíz de 6 y raíz de 6 con respecto al eje Y, porque dijimos que era vertical. ¿Estamos de acuerdo? Como ven, bastante, bastante mecánico, bastante conociendo las definiciones, uno aplica las formulitas y obtiene los valores que necesita. ¿Tá? Bueno, acá tenemos el gráfico final, donde tenemos los cuatro vértices, los dos vértices correspondientes al eje focal, los dos focos y los otros dos vértices. Recuerden, esto que está acá es B. Todo esto que está acá es A. Y este pedacito que está acá es C. Otro ejemplo, hallar la ecuación de una elipse con focos. Ahora les da el foco en 1 menos 1 y 1, 3. Nos damos cuenta que el foco mantiene el valor de X. Cambia el valor de Y, pero los valores de X son lo mismo. Quiere decir que también es horizontal. Es una elipse que mantiene el valor de 1 en la X del foco. Tenemos un valor que es menos 1 y otro valor que es 3. ¿Dónde va a estar el centro? El centro va a estar en la mitad de esto, que va a ser 1, porque si estoy en 1, tengo 1 más 2 es 3, 1 menos 2 es menos 1. O sea que el centro va a estar en x igual a 1 y perdón, y igual a 1 también. ¿Estamos de acuerdo? El centro va a estar en 1, 1, al igual que vimos en las ecuaciones anteriores, cómo corremos el centro. Bueno, vamos a tener el x menos 1 al cuadrado más el y menos 1 al cuadrado igual a 1 y lo que nos falta calcular es el a y b. Como esto es horizontal, sabemos, perdón, es vertical, sabemos que el a va a estar en la y, esto es a cuadrado y esto va a ser b cuadrado. Lo que me falta calcular es cuánto vale ese a cuadrado y ese b cuadrado, que ese dato me lo va a ayudar a calcular la excentricidad, porque vimos que la excentricidad es el valor de C sobre A. Y nosotros el valor de C ya lo tenemos porque tenemos el valor del foco. El valor de C vale 2, si no mal recuerdo, habíamos visto que nos corríamos 2 para un lado, 2 para el otro lado. O sea que el valor de C vale 2, la excentricidad vale 0,4, es decir que 2 dividido 0,4 es el valor de A. Bien, este es el ejercicio y listo. Bueno, acá plantea gráficamente lo que acabo yo de hacer. Tenemos el foco en 1, 3 y tenemos el foco en 1 menos 1. El centro va a estar en 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Habla del I' y del X', que es lo que yo planteé acá. ¿Tá? Esto que está acá sería el X' y esto que está acá sería el I' al cuadrado, ¿verdad? Acá lo que se confunde con el x' y y' es que encima al cuadrado quedan medio complicadas las cosas. Pero bueno, x' al cuadrado sobre b cuadrado más y' al cuadrado sobre a cuadrado, todo igualado a 1, sería otra forma de escribirlo, que es como lo está tratando de plantear acá. Bien, básicamente hace todo el desarrollo acá para trabajar con ese y' y x'. Tenemos que el valor de C, como dijimos, valía 2, la excentricidad valía 0,4, es decir que 2 dividido 0,4, que es igual a 5, es el valor de A cuadrado. De A, perdón, o sea que A cuadrado vale 25. ¿Tá? Ya tenemos el valor de A cuadrado, sabemos que dijimos que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado, por lo tanto, A cuadrado menos C cuadrado me va a dar el valor de B cuadrado que dio 20, perdón, da 21 el B cuadrado, entonces B es raíz de 21. De esa forma ya tenemos la ecuación. La única diferencia es que ellos ponen la y primera porque es el más grande, pero fíjense que la y está dividido por 25, que es el más grande, la x está dividido por 21,
que es el más chico, que sería el caso de b cuadrado, y esto es a cuadrado. Bien, solamente los desarrollos. Acá hace una especie de cuadro resumen con el desplazamiento. ¿Cuánto valen las cosas cuando estoy trabajando en x' y cuánto valen las cosas cuando estoy trabajando en el par de ejes originales xy, que es el poner y menos 1 y x menos 1, que fue lo que yo planteé por acá arriba. Entonces, son formas de trabajar, pueden trabajar con el x', pueden trabajar con el x, eso es indistinto según lo que les resulte más cómodo trabajar. A mí personalmente, trabajar con el x' y y' me resulta un poco incómodo, suelo trabajar directamente sobre el eje x y el eje y, pero bueno, eso lo deciden ustedes. No tengo ningún problema de que lo analicen de una forma o de otra. Bueno, y acá tienen la gráfica final. Uno de los problemas que aparece ya con elipse, hipérbola, es que empezamos a trabajar con números irracionales, porque aparece mucho la raíz. Bueno, hay que tomar un poco de redondeo, pero quitando eso no creo que tengan mayores problemas, porque es aplicar fórmulas y algunos conceptos, eso sí. Ecuación ordinaria de una elipse con centro en alfa beta, que lo acabamos de hacer en forma práctica, ahora en forma teórica. Es lo mismo que venimos haciendo con parábola, con circunferencia. Le agregamos el alfa y el beta. La diferencia está en dónde está. A, recuerden que es el más grande, ¿está? Entonces, si el más grande divide a la X, estamos hablando de una elipse horizontal. Si el más grande, que es el A, está debajo de la Y, estamos hablando de una elipse vertical en vez de horizontal. Así es como nosotros sabemos trabajar. Ahora, puede ser que se dé el caso que nos lo dé así, con la ecuación general. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual que siempre, completar cuadrado. Por un lado voy a tener que juntar la x con la x y completar cuadrado. Por otro lado, la y con la y y completar cuadrado y ver qué es lo que me queda. Entonces, nosotros tenemos para la x el x cuadrado más 2x, x cuadrado más 2x. La y cuadrado, el problema que tiene es que no está solita. Y yo lo que necesito es que me quede y menos beta al cuadrado. La y solita, y acá hay un 2. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Sacan factor común el 2. Sacamos factor común el 2 para que me quede el y cuadrado. Y si saqué factor común, este menos 8 pasa a ser menos 4. Más 7 igual a 0. Ahora va a haber que completar cuadrado acá y completar cuadrado acá. Vamos a... Acá ya se saltea el primer paso. Yo tengo x al cuadrado más 2x. Este es el doble producto del primero por el segundo. Si el primero por el segundo da 2, cuando es 2 por algo, quiere decir que el segundo es 1. Ahora, si le sumo 1, le tengo que restar 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque le sumo 1 al cuadrado, es el cuadrado del segundo. Más 2, que multiplica, vamos a desarrollar este que está acá, es el cuadrado del primero, no hay problema, más el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo, el doble producto me da menos 4. Quiere decir que el segundo vale menos 2, para que me quede 2 por menos 2, menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a tener que sumarle menos 2 al cuadrado y restarle menos 2 al cuadrado. Si le sumo y le resto menos 2 al cuadrado, este que sumó es el que me queda acá adentro, porque cuando desarrolle este cuadrado me va a quedar el cuadrado del primero, que es y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que es el menos 4y, más el cuadrado del segundo, que es un más 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle un menos 2 al cuadrado, es decir, restarle un menos 4. Este que está acá. Pero cuidado, porque este menos 4 se lo resto a este. Pero este está multiplicado por 2. O sea que en realidad estoy restando un menos 8, que es lo que escriben acá abajo. Más 7. Entonces me quedó x más 1 al cuadrado, más 2 veces y menos 2 al cuadrado.
este menos 1 al cuadrado lo dejaron acá atrás, este menos 4 con este 2 me quedó menos 8, más 7 igual a 0. Es decir, que me quedó menos 8 más 7 menos 1, menos 1 menos 1 menos 2, que del otro lado queda como 2. De este lado me quedó x más 1 al cuadrado más 2 por y menos 2 al cuadrado. Este 2 dividiendo, cuando divide acá me queda 2 y este 2 se cancela con 2 y acá me queda un dividido 1. ¿Quién es A? Sí, este que está acá. Acá tengo A cuadrado. El mayor, que es A cuadrado, es igual a 2. Es decir, que A es igual a raíz de 2. Y el valor de B se ve más sencillo. B al cuadrado es 1, o sea que B es igual a 1. ¿Está? A cuadrado menos B cuadrado me va a dar el valor de C. 2 menos 1 me da 1. El valor de C vale 1. Bueno, acá lo trabaja con el X' y el Y', que como les dije es indistinto. Yo lo podía dejar con esto, o sea, tengo un centro en menos 1, 1. Estamos en menos 1, 2. Es el centro de la elipse. Hace un cuadro para cargar todos los valores. Creo que esto es lo más, no sé si digo complicado, pero un poco monótono, que hay que recordar calcular todas las cositas antes de poder hacer el gráfico. Y ahora acá hacemos el gráfico. Tenemos el centro en menos 1, 2, porque si venimos acá, el centro está en x menos 1, la y igual a 2. Tenemos el centro, del centro nos tenemos que desplazar en el eje focal. El eje focal dijimos que era x, porque el más grande divide a la x, entonces en x nos tenemos que desplazar el valor de c, que el valor de c nos dio 1, es decir, que nos tenemos que desplazar uno para allá y uno para allá para obtener los valores del foco. Fíjense que acá menos 1 son 2 cuadraditos, o sea que 2 cuadraditos equivalen a 1. Recuerden estos gráficos que no están en la misma escala. Acá está, acá tengo el menos 1 y en cambio acá un cuadradito es 0,5. O sea, 2 cuadraditos es un 1 y acá un cuadradito solo es 0,5. ¿Estamos? Bien. Tenemos los dos focos. Tenemos el valor de A que nos dio A cuadrado 2, nos dio raíz de 2. O sea que si nos movemos raíz de 2, que es 1,41, por eso trabaja con una escala tan chiquita de 0,5, casi 0,5, 1,41, es lo que me tengo que mover a derecha y a izquierda para obtener los dos vértices. Ven que está 0,41. Y hacia arriba y hacia abajo me tengo que mover en en B, que es 1 y menos 1 hacia arriba y hacia abajo. Ya tengo todo todos los valores característicos como para poder trazar la elipse.